Namaste, te saludo. Bienvenidos a nuestro programa Evolucionemos. Esta es una invitación para que nos vamos perfeccionando tanto en lo físico como en lo mental y en lo espiritual. Y una vez perfeccionados podamos fundirnos en Dios, nuestro ser. Vamos a continuar hoy con el tema del silencio, es la segunda parte, el tema que nosotros ya habíamos iniciado y debemos considerar la importancia que tiene para nuestra vida espiritual, para nuestra evolución personal, el silencio, el mantener silencio en el momento oportuno donde debamos mantenerlo, porque este es uno de los órganos de los sentidos más importantes, incluso es el único que tiene dos funciones, la de hablar y la de alimentarnos, la boca. Los otros órganos de los sentidos solo tienen una función. Y practicar el silencio nos ayuda muchísimo a reflexionar, a encontrarnos con nosotros mismos, a espiritualizarnos. Debemos tener cuidado y atención extremos al hablar. Recordemos que con las palabras podemos construir o destruir. Y hay palabras que se dicen que crean un efecto por muchos años, quizá por generaciones. Con la palabra construimos o destruimos. Es ese gran poder que se nos dio de poder transmitir nuestros pensamientos a través del habla. Los sabios antiguos practicaron el silencio para mantener la pureza del lenguaje. Aquellos seres que nos precedieron y que fueron los que nos dejaron el conocimiento, ellos practicaron el silencio y de esa forma mantenían el lenguaje puro, prístino, un lenguaje limpio, porque pensando podemos buscar las palabras correctas para decir en el momento correcto y en la circunstancia correcta. Es entonces el silencio el que nos ayuda a hablar, increíble, pero en silencio preparamos nuestras palabras. Y es parte importante del diálogo, el silencio para escuchar al otro. Muchas veces en los diálogos están dos personas, la una está hablando y la otra está esperando que termine para decir lo suyo, no está escuchando porque no practicó el silencio. Entonces son como monólogos asistidos. La charla excesiva, demasiada charla, puede llevar, por ejemplo, a lastimar a los demás. El estar con una charla, con un continuo habladuría, puede lastimar a los demás. Se sale una palabra, decimos una palabra quizá no con la intención que ofendió al otro. También la charla excesiva puede llevar a hablar falsedades. Cuando uno es dado a hablar demasiado, la mente lo engaña y quiere inventar y habla cosas falsas, cosas que no son. De ahí viene la esencia del chisme, que es crear porque la persona tiene que estar hablando. También la charla excesiva puede llevar a crear excitación emocional. Cuando se habla mucho, lo vimos en la charla anterior, cuando se habla demasiado, se va perdiendo memoria y también se excita emocionalmente nuestro cerebro, nuestra mente, se va excitando por tanta verborrea, por tanta palabrería. El silencio no significa solo ausencia de habla, no solamente eso, el silencio también significa ausencia de pensamiento. Por eso cuando uno está meditando, cuando uno está introspeccionando, o sea, entrando a sí mismo en su interior, uno está practicando el silencio, porque allí es ausencia de pensamiento. En la meditación, por ejemplo, una continua relajación. Es muy difícil, yo sé que es muy difícil dejar de pensar, pero también silencio es ausencia de pensamiento, además de ausencia del habla. Un ejemplo para que veamos la importancia de este silencio. Un pañuelo es un manojo de hilos que forman la tela. Un pañuelo o un pedazo de tela o de trapo que llamamos es un manojo de hilos. Si queremos suprimir la tela, que se desintegre, debemos quitar los hilos uno por uno, ir quitando los hilos para que ya no exista la tela, sino que existiría el manojo de telas. De hecho, la mente es un manojo de pensamientos, así como el pañuelo es un manojo de hilos que forman esa tela, así también la mente es un manojo de pensamientos. Si quitamos los pensamientos, la mente se disuelve. Pregunta entonces en ocasiones la gente, ¿cómo hago para no pensar? ¿Cómo hago para no perder mi tiempo pensando en cosas baladíes?
simplemente quitemos los pensamientos y la mente se va disolviendo. Para esto hay que controlar el lenguaje, para poder nosotros quitar los pensamientos de la mente. Entonces tendremos mucho más posibilidad de practicar un lenguaje puro cuando estamos controlando nuestros pensamientos. Veamos ahora una serie de pensamientos o de dichos o de frases importantes y célebres acerca del silencio. Hay personas que se han dedicado a escribir acerca del silencio. Algunos han dicho, por ejemplo, que tus palabras sean tan bellas como tus silencios. Que tus palabras sean tan bellas como tus silencios. Los silencios en el momento adecuado son hermosos, porque es cuando decidimos callar. No voy a emitir este concepto porque puede herir, no voy a decir esto porque puedo hacer daño. Entonces las palabras son tan bellas como los silencios que nosotros practicamos. Otro pensamiento podría ser: sabio es saber lo que se debe callar y no lo que se debe decir. Es sabia la persona que sabe qué callar y no qué decir. Decir es fácil, hablar es muy fácil. Para eso tenemos los políticos, nuestros gobernantes, que hablan a diestra y siniestra, pero por supuesto no cumplen lo que dicen porque es simplemente que no callan, sino que hablan y dicen unas palabras sobre la otra, una promesa, etc. El silencio es el gran arte de la conversación. El diálogo o conversación requiere de dos elementos: quien dialoga y quien recibe el diálogo, ¿no? Entonces el silencio es un arte dentro de la conversación, saber guardar el silencio oportuno. Cuando alguien está comunicando una idea y nosotros interrumpimos esa idea porque le montamos nuestras palabras encima del otro, entonces no puede terminar la persona que está dialogando con nosotros su conversación. Queda trunca, queda mocha, porque no practicamos el silencio. Y en el silencio podemos escuchar la inquietud del otro, la idea del otro, y la complementamos con un silencio para después nosotros sacar nuestras ideas a flor, para poder aflorarlas. Otro pensamiento sería: de lo que no podemos hablar, debemos guardar silencio. Hay cosas de las cuales no podemos hablar o no debemos hablar porque podrían hacer daño o revelar, por ejemplo, conocimientos ocultos que no conviene publicarlos. En el silencio y la soledad contactamos con nuestra alma. En el silencio y la soledad, estando en silencio y estando solos, nosotros nos ponemos en contacto con nosotros mismos, que somos el alma. Allí está. El silencio es signo de sabiduría y la locuosidad es signo de estupidez. Las personas muy locuaces que hablan mucho están muchas veces mostrando su estupidez, y el silencio es signo de sabiduría. Me he arrepentido muchas veces de haber hablado, jamás de haber callado. Muchas veces se arrepiente uno, que dije yo, hice un daño con esto que comuniqué, pero jamás de haber callado. Es más elocuente el silencio que la palabra, hemos oído decir siempre. Es más elocuente el silencio que la palabra. Hay momentos que, estando en silencio, decimos más con ese silencio. Quien no entiende tus silencios, tampoco entenderá tus palabras. Hay veces que entre las personas que se entienden muy bien, que tienen una relación íntima, esos silencios son más importantes que las mismas palabras. El mayor reto después del silencio es no decir nada acerca de él. Cuando yo practico un silencio, no volver a hablar acerca de él, es un reto. También decimos que los ríos más profundos son siempre los más silenciosos. Eso lo hemos observado cuando salimos al campo y vemos estos ríos en silencio. Dice, porque no hay ruido, porque ese río no emana mucho ruido, y es que es muy profundo. Los más profundos ríos son los más silenciosos. Un último pensamiento para terminar nuestro tema de hoy es que es más bonito hablar de las cosas bellas y más aún mirarlas en silencio. Bonito hablar de las cosas bellas y más aún mirarlas en silencio. Cuando salimos silenciosamente a contemplar un panorama, a contemplar el paisaje o la naturaleza, estamos practicando el silencio y es mirando ese mismo silencio.
Es todo lo que tenemos por el día de hoy. Los invito para un nuevo programa de Evolucionemos. Por ahora, Namaskar, que Dios los bendiga.